¿Cómo tú vives en Yuncos? Sí. El pueblo de Toledo. Sí, en Yuncos, porque quise salir de Toledo, Sí. o sea, de Toledo, perdón, de Madrid. Sí. Estaba muy cerca de aquí, la calle Antonio Leiva, tenía mi estudio. ¿Y te fuiste de ahí para...? Me fui a Toledo para estar más tranquilo y tranquilo. estar más en el campo, poder Sí. trabajar más a gusto. Y la verdad es que muy bien. ¿Y trabajas muy a gusto? Sí. Pero vienes mucho a Madrid. A Madrid, sí. A Madrid Siempre que puedes. Vengo bastante. Viajo por toda España, porque claro, yo voy donde me llaman para rescatar héroes, ¿no? Y hacer mis Eso es el tema que hemos elegido, si hay héroes. Sí. Y te lo pregunto, vamos, te lo quiero preguntar a ti, que tú eres el que has plasmado a muchos héroes, ¿no? En tus esculturas. Claro que hay héroes. Hay héroes y muchos. Tenemos un país con muchísimos héroes que hay que sacar del olvido, ¿no? Y hay que hacerlo desde diferentes medios. Desde uno de los medios es la escultura, que es mi profesión. Pero sí, hay que sacar la memoria de nuestros héroes. ¿Cuándo te dio a ti por los héroes? Pues, a ver, mi padre era escultor. Era un escultor. Tú eres, o sea, vienes de familia escultora. Sí, mi padre de familia escultora y militar. Mi vocación real era el ejército, o sea, la milicia, ¿no? Bienvenido al club. Sí, era lo que yo perseguía y lo que me gustaba, de ver a mi tío Salvador, las fotos de mi abuelo, de mi bisabuelo, y llegar a mi tío Salvador a casa todos los días en los años 70, 80, vestido de militar, pues me gustaba mucho. Te impulsaba. Claro, pero acompañaba a mi padre también en el estudio, ya desde jovencito me gustaba el arte y al final ahí encontré mi vocación. Sí. Y bueno, la desarrollé. Y dentro de lo que es el mundo de la historia de España, encontré mi camino dentro de la escultura, en la escultura monumental, y es hacia donde me enfoqué. La escultura, es que soy un poco... Sí. No me sé bien el lenguaje. La escultura monumental. Escultura monumental, hay diferentes tipos de esculturas. Están los artistas, los escultores que enfocan su camino hacia la escultura de galerías, de exposiciones, de museos y demás. Pero yo lo que quería era hacer esculturas de gran formato, porque otro maestro mío fue Juan de Ábalos. Y él me enseñó mucho, pero aparte yo la admiraba desde pequeño, Juan de Ábalos, por las esculturas gigantescas que había realizado, ¿no? Y es un poco lo que yo quería hacer. Lo que pasa es que vivimos en una época en la que es muy difícil que las instituciones apoyen a los artistas, ¿no? ¿Eso está valorado institucionalmente, el ser escultor de héroes o de cierta componente militar? ¿O está visto nada más que a nivel ministerial y poco? A ver, la verdad es que ayuda estatal no hay ninguna. Cero. En otras épocas, sí, cuando mi padre modeló con Juan Cristóbal el Cid de Burgos, o muchísimos monumentos. ¿Lo modeló tu padre? Lo modeló mi padre. ¿La estatua que hay del Cid a caballo? Sí. ¿Esa es de tu padre? Esa es de mi padre como ayudante de Juan Cristóbal. Ahí mi padre tenía 20 años y que es cuando ganó la segunda medalla nacional de Bellas Artes, ¿no? Con 20 años. Y entró a trabajar en el estudio Juan Cristóbal y le ayudó con esa obra. Y a mi padre le encargaron la Inmaculada de León. Entonces mi padre tiene una trayectoria muy importante, también haciendo los bustos para la Casa Real, cuando eran los príncipes de España, ¿no? Y yo he heredado un poco todo eso. Lo que pasa es que yo me he centrado en el tema militar porque me encanta, ¿no? Porque te gusta mucho el tema militar. El tema militar y histórico, porque también he hecho escritores, he hecho a Valle Inclán, a Cervantes. La estatua, se dice bien la estatua. Sí. No, si digo una palabra que está mal dicha, me lo dices. La estatua del legionario que está en la calle Vitruvio. Sí. Yo recuerdo que fui con un amigo y te vi allí, que nos conocíamos del programa de televisión de Toledo. Sí. Y nos dimos la foto, pero que fue un sitio con una especie de que vino el alcalde de Madrid a inaugurarlo. A la inauguración, sí. Del Ministerio de Defensa no vino nadie. O sea, venían varios militares, pero institucionalmente yo me di cuenta de que ahí sí mandaban una pequeña comisión de un coronel o dos generales para que estuviesen allí en esa especie de esquinita que está. Pero yo sentí lo que dices tú de que no meten toda la carne en el asador. Me da la sensación. Yo porque no gustaba la estatua,
Sí, o porque no gustaba el tema, sí. o porque mira por dónde me van a poner aquí al lado un legionario con la bayoneta para arriba, no lo sé. Yo, es más, recuerdo que me sorprendió porque vi a la anterior de la anterior ministra de Defensa, Sí, Cospedal, sí. que no sé si por vinculación contigo, pues, pero a la actual no la vi. No había nada, o sea, del Ministerio de Defensa como tal, A ver, civil, no. yo desde dentro, Y seguro que estaban invitados. me imagino que sí, pero desde dentro yo te voy a explicar un poco lo que a mí me parece todo esto, ¿no? El aniversario de la Legión fue en 2021, Sí, la pandemia. la pandemia. La pandemia, bueno, fue antes de la pandemia. Justo en el 2020, sí. Antes de la pandemia. Lo que sucede es que los políticos buscan sus tiempos que son distintos de los nuestros. y yo tenía la escultura terminada para el aniversario de la Legión. Legión. Se podía haber colocado con su pedestal, que estaba hecho también. Lo que pasa es que, de alguna manera, hubo una prensa contraria a la Legión, al ejército, Sí. que hizo su campaña, ¿no? Y el ayuntamiento buscó sus tiempos y frenó el asunto. No sé, pero aguas más mansas. o no sé cuál era la Sí. causa. El caso es que este monumento es un monumento que se hizo por suscripción popular y con el apoyo de la Fundación Museo del Ejército, que preside la ministra de Defensa, Sí. Margarita Robles. Entonces, en principio... Actualmente, hoy estamos en septiembre, final de octubre, final de septiembre, Sí, sigue siendo la ministra de Defensa. exactamente. De momento yo creo que sí. Creo. Bueno, el caso es que tanto ese monumento como el de los héroes de Valer lo autorizó ella. ¿El de los héroes Valer dónde está? Está en... Está ubicado en Madrid, pero... Sí, claro. El de los héroes de Valer, el monumento a los héroes de Valer, está en la plaza del Conde del Valle Suchil. Sí, hombre, sí, al lado de San Bernardo. Sí, en la plaza del Conde del Valle Suchil. Entonces, el tema institucional... ¿Suscripción popular? Sí, o sea, sí. todas las esculturas que haces tú, A ver, de carácter histórico y militar, sí. la de Blas de Lezo también la hiciste tú. Sí, también se Y hizo también por por suscripción popular. que llaman crowdfunding, que es suscripción popular. Sí, la de Blas de Lezo fue un concurso nacional que se hizo y que lo gané yo. El concurso de Blas de Lezo con el 83% de los votos. Gané el concurso y se hizo. El monumento a los héroes de Valer salió perfecto, la inauguración y todo, porque no hubo ningún problema, pero con la Legión sí tuvimos estos problemas. O sea que ahí hay una parte no digo de rechazo, pero sí que de dificultad a la hora de mostrar estas esculturas o de carácter militar. O sea, el carácter militar es complicado. La palabra militar como que repele. Sí. Repele. Sí. No es tanto el artista, no, porque yo es que tengo culturas fuera de España y no hay problema ninguno. En Washington tengo una escultura en la Embajada de España de Bernardo de Gálvez. Hombre. Se está queriendo hacer un monumento a Bernardo de Gálvez, pero de momento ni han contestado en el ayuntamiento. Pero está... ¿A ti te gustaría hacer una? Hombre, por supuesto que la tengo hecha. Es que mi escultura se donó al Museo del Ejército de Toledo, está allí, en el Museo del Ejército. Esa misma escultura está en la Embajada de España en un tamaño más reducido, en los jardines, en Washington. Y la idea es hacerla en 3 metros y colocarla en la puerta de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Aquí en y de hecho está aprobada en el pleno del ayuntamiento con Ana Botella. Pero para ponerla dentro de la embajada o en la calle. No, en la calle. En la calle, porque los claro, promotores, los que pagan, quieren que esté en la calle, porque son regalos que se hacen a la ciudad de Madrid, a los votantes del Partido Popular de Madrid. Que son los que lo pagan, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque, lógicamente, yo lo que digo es que siempre hay que dar gusto a todo el mundo. O sea, no solamente a los que les gustan otro tipo de cosas. Hay mucha gente que es amante del ejército español y la Comunidad de Madrid siempre ha presumido de ello, ¿no? Mucho contraste me encuentro, ¿eh? Sí, hay un contraste extraño. Extraño, porque por un lado hay mucho cariño y mucha afección, y por otro lado hay... Mucho complejo. Sí, se puede llamar complejo, desafección, porque... Yo no sé, me acuerdo, pues hace muchos años ya, en estas exposiciones estáticas que hacen de material, que van las familias y le dan bolígrafos y merchandising a los niños y tal. Y entonces había una parte que era juvenalia. Había una parte que era de educación y había
un par de jeeps o de vehículos militares con khaki, con las redes miméticas, nada. Y uno tenía la torreta de la ametralladora. Sí. Pues una madre me acuerdo que dijo al niño, no salte de ahí, que esos son máquinas de matar. Sí. Sí. O sea, una cosa que dije, pero ¿dónde tiene esta mujer el concepto de lo que es la defensa, o la seguridad, o la libertad? Entonces, pues digo que yo creo que hay una asignatura ahí que no está bien explicada. No, eso es lo Y que yo creo. Ya no también. creo que sea de esta generación, sino que viene de mucho más atrás, que por lo que sea, no sé. Yo digo, vas a foros y cuando decías Ministerio de Defensa decían, ya sigo diciendo, y luego en cambio otros sitios que dicen, defensa, muy bien, militar. O sea, pero hay como una especie de cainismo. Sí, y además la cultura de defensa es importantísima, porque debemos mucho a nuestro ejército, pero a lo largo de nuestra historia, y todos los logros de España se han debido en parte al ejército español y a nuestra armada, ¿no? Yo creo que son, pues como en cualquier país, las Fuerzas Armadas van por delante, tienen que innovar, tienen que preservar cosas, y luego la sociedad va cambiando, pero ellos son como la vanguardia, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo siempre pongo el ejemplo de Internet, ¿no? Internet es un invento norteamericano, pero Internet era un invento militar, y era la red que tenían ellos, la ARPANET, para comunicar los lugares donde desplazaban los misiles, para una especie de mini correo electrónico inicial, años 50. Luego ya eso se salió del ejército y se hizo pues civiloide. Pero sí, ahí hay una parte que yo creo que tú como escultor a lo mejor notarás, no digo algún choque, pero sí algún contraste, cuando te encuentras con gente que diga, yo esta estatua de esto militar no lo quiero. Sí, no, pasa ese tipo de cosas, y muchas veces no apreciamos lo que tenemos aquí. Sí. Pero hay que pensar siempre que tienes que escuchar a la gente. Por ejemplo, el último monumento ha tenido más de 1.500 aportantes. ¿El último monumento te refieres? El de los tercios. El de los tercios, sí. Más de 1.500 aportantes. Entonces, cuando hay tanta gente que reclama la cultura de defensa y que quiere homenajear a nuestros héroes y a la historia de nuestro país, es por algo. O sea, y los políticos se deben de dar cuenta de eso, ¿no? El de Blas de Lezo lo hiciste en el año... Bueno, pero eso fue en el año 2014. 2014 se iba a haber inaugurado el 12 de octubre y al final se inauguró el 15 de noviembre. Fue Su Majestad el Rey Juan Carlos a inaugurarlo, y la verdad es que la inauguración fue maravillosa. De hecho, ahora estoy con un proyecto para un monumento a la Armada Española, pero he pedido que se haga en Cádiz, que se saque de Madrid. Es mejor. Sí, porque para tener problemas es mejor. Sí, porque a lo mejor va a llegar un momento que al alcalde de Madrid, sea del color que sea, va a decir, oye, aquí tantas estatuas militares. Y es una cosa que no lo entiendo, porque vas a Londres y a cada 50 metros hay una, ¿no? Sí. Vas a Lisboa, igual, a los descubridores, a los conquistadores, pero aquí no sé, aquí es otro pensamiento. Esa de Blas de Lezo, yo ahora lo puedo decir, fui uno de los inductores, porque tuvimos una reunión, te hablo del año 2008, 2009, o sea que aún no estaba ni pergeñado a lo mejor la escultura. Sí. Y entonces habló de crear un crowdfunding para una escultura de Blas de Lezo. Sí. Y en esa comida estábamos 3 personas. Uno ya ha fallecido hace poco, que es Pablo Victoria, que es el autor del libro El día que España derrotó a Inglaterra, que es un colombiano, nacionalizado español, que es el que cogió los archivos de la Armada y destapó quién era Blas de Lezo, porque hasta entonces había creo que era un 3% de españoles que sabían quién era Blas. Y otro que era Tirso Vázquez, tengo que citarlo, que era un empresario de Zaragoza que dijo, esto, pues abrimos un crowdfunding, y fue el que abrió el melón de empezar a buscar financiación por suscripción popular, como dices tú, a finales del 2008-2009. Sí, yo sé que la asociación... Y luego ya empezó, la fundación, la asociación Blas de Lezo. Pero lo que es lamentable es que tengamos que estar pendientes de que la gente pague para hacer una, no sé, no lo comprendo mucho eso bien. No, hay que estar pendiente de que la gente apoye y luego buscar financiación privada. Por ejemplo, ¿qué puede costar una figura? Ya sé que está feo hablar de dinero, ¿no? Y más los programas, pero una escultura. Pues una escultura, para que nos hagamos una idea. Una escultura como la de Blas de Lezo cuesta lo mismo que un disparo del calibre 155 de un obús del ejército de tierra. Fíjate, qué buena respuesta me has dado. Un disparo. Un disparo es igual que una escultura. Sí.
y el disparo se gasta, se agota En un pum, en un pum y la escultura está para toda la vida. sí, pero cuesta lo mismo. Lo mismo. Pues muy buena respuesta. Porque ya veo que no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad. A ver, un obús de los actuales que está haciendo Santa Sí. Bárbara cuesta 10 millones de euros. Con la 10ª parte de eso llega un monumento de 16 metros de altura a todos los marinos más importantes de la historia de España. Hay un libro de Nicieza Forcelledo, de la almirantes del Imperio, que recoge una investigación muy grande de la Armada Española. Sí. Muy bueno. O sea que es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de... Además, Y luego, a ver, tú cuéntame, cuando tú vas a hacer una escultura de un héroe o de una figura o de un... ¿Por dónde empiezas? Porque A ver, claro, lo yo te digo que hagas una figura, yo no sé, por ejemplo, aquí tenemos a Clark Gable. sí, Tú tendrás que pensar en Clark Gable. claro, ¿O cómo lo tienes que haces tú eso? tienes que conocer su vida, tienes que saber qué es lo que hizo. Saturnino Martín Cerezo, por ejemplo. Sí, Martín Cerezo, el Tienes- de los... Por ejemplo, los últimos disciplinas, la película, la del 45, ¿no? La del 45, que es una película que es Sí. una adaptación del libro que escribió él, Sí. perfecta, es una adaptación perfecta y además está muy bien documentada. No tanto los uniformes de la tropa, pero sí los uniformes y los detalles de los oficiales, porque llevan la pistola en el sitio correcto, cuando no llevan el sable, que era lo que se considera la primera arma, por eso la llevan en el lado contrario, y llevan la pistolera del revólver Orbea número 7, que es el que llevaban en esa época, la llevan colocada a la izquierda cuando llevan el sable, que es el arma principal, porque en aquella época se consideraba el sable el arma principal. Más que el arma de fuego. Eso es. Y la chaqueta, La chaqueta. la llevan con la abertura para sacar por aquí el correaje, El correaje, sí. donde se engancha la pistolera, y la abertura para sacar el sable, para que no se le vean los correajes al oficial. Está muy bien documentada esa película, la del 45. Vemos un tráiler ahora, si quieres. Sí. ¿Vale? Yo te diré porque La película es muy buena, sí. Y la segunda versión es peor. Mucho La segunda peor. versión no La se fotografía ajusta a la es muy buena, realidad. pero La podían no haber se llamado, ajusta. la Podrían podían haber llamarle llamado cualquier otra cosa. con cualquier otro nombre, ¿no? Por eso digo, vamos a ver, Martín Cerezo, tú tienes que hacer una escultura, o cuando hiciste la de los tercios, Sí. ¿por dónde empiezas? Por Martín Cerezo, y han dicho lo de recrear su vida. Lo primero, Tienes que saberlo, por dónde ha estado, dónde ha nacido y todo eso. sí, todo influye. Todo influye. Y luego estudiar mucho su anatomía, su imagen, e intentar comprender un poco Tienes que tener la historia de alguna esos imagen de él, hombres. o alguna fotografía. Sí, claro, eso es Tienes que tenerlo, fundamental. porque si no tienes que inventarte una cara. La tienes que inventar cuando son personajes de la Edad Media o personajes muy antiguos, y entonces ahí puedes idealizar más, porque no hay buenos retratos o no existe información, y hay incluso algunos que no tienen nada, y tienes que idealizar al personaje, sabiendo más o menos de dónde viene, si es extremeño o es de León. A ver, explícame, mi marido. Si yo soy de León, Sí, pues o otro carácter, o soy de Almería, el son carácter cambia. sí, ya sé que el andaluz es distinto que el de León, Sí. pero eso cómo se plasma en una escultura. Es lo que no Sí, no, conociendo por el rictus. el aspecto físico, lo recio de la persona, Lo recio de la persona. y también conociendo un poco la historia del personaje, cómo era la familia, cómo era él. Por ejemplo, la estatua que hice yo al general Menacho en la base de Córdoba. No, en Badajoz, en Badajoz, en la avenida de Huelva. En la avenida de Huelva, sí. En la avenida de Huelva. Ahí hablé con los descendientes de Menacho, les estudié físicamente, vi que eran todos muy delgados, muy fibrosos. Bueno, claro. Y la escultura está interpretada tal como es la familia y los recuerdos que tiene la familia, ¿no? Y luego con el retrato que se conserva en el Museo del Ejército, y hay otro retrato en Cádiz, pues con todo eso es con lo que monté la escultura, ¿no? ¿Y primero la haces en pequeño, luego en grande? No, normalmente se prepara un boceto, un dibujo. Un dibujo, un boceto, pero la idea ya está en la cabeza. En la cabeza. Entonces lo que hago es sacar las medidas del esqueleto, como el esqueleto humano, se multiplican por el tamaño que quieres hacer la escultura,
En este caso es 1,5 veces al tamaño natural. Sí. O sea que la escultura sale de aproximadamente 2,70 metros, una cosa así. 2,70. Y entonces pasan las medidas y la medida corporal pues también pasa. Y luego vas a moldeando escultura. la parte. Y vas modelando y ahí es cuando te te metes dentro del personaje. En arcilla, en barro, en barro. En barro. En arcilla. En O sea, arcilla arcilla. barro. Que la sujetas toda la masa, colocas el barro y la escultura va brotando. Hablando de tus manos. Eso es. Pues son con las manos. Sí, con las manos. Y Ah, van mucho pasando hacer. los meses Sí. y vas consiguiendo que la escultura coja alma. Que tenga Coja alma. el alma que tienes tú en la cabeza. Eso es. Sí. Lo que quieres interpretar y Más o sacarle la menos- vida, ¿no? Más o menos lo he entendido. Sí. Lo he entendido. Y luego, no te pregunto, cuando yo estoy haciendo un guión, por ejemplo, quiero acabarlo, pero no lo acabo en el día, tengo que seguir al día siguiente. La sensación de que quieres acabarlo y tienes que seguir esperando, te pasa que, por ejemplo, dices, hoy he trabajado ya 8 horas o 10 horas, Sí. estoy cansado, ya no moldeo bien, seguiré mañana. Al día siguiente te levantas en la cabeza pensando, tengo que moldear. Sí. O sea, va dentro de ti ese proceso y cuando acabas te quedas como plof. Totalmente. O sea, sea, en la a mí me escultura. pasa cuando acabo un guión, digo, ya acabo un guión, o un programa de televisión, ahí está, ahora qué hago, ahora nada. No, a ver. O sea, te quedas como aplanado, Aplanado. Aplanado. Pero destrozado. Vacío. Y además y agotado. mentalmente agotado. agotado. Sí, con la escultura hay veces que incluso te mareas. A mí, en mi caso, Te mareas, sí. me tiene que ayudar mi esposa, mi mujer. Que está ahí, no Que ha está aquí, querido, que no ha ha querido venido- sentarse, le hemos ofrecido, pero Me- en el próximo vienes. En el próximo sí, además que le encanta En el el próximo mundo de la vienes. historia. Y, Pues a mí me pasa igual. sí. Yo cuando acabo de escribir un libro o un programa de televisión o guión o grabar, digo, te quedas como la sensación de que te has vaciado. Sí. Te has vaciado. No, y luego no sabes qué hacer cuando terminas. Sí, una dice, obra. ¿y ahora qué hago? Y entonces me acuerdo siempre, ¿sabes de quién? De Jesús Hermida. ¿Mm? Jesús Hermida, que yo le conocí hace ya muchos años, y levantaba, dice, yo hay días que me levanto y no hago nada. Y yo no entendía eso cuando me lo decía en su día, con Nieves Herrero, aquella con la que empezó a hacer Sí. programas por la mañana, y yo decía, qué tontería está. Y lo entiendo. Cuando yo acabo de hacer un trabajo así tan largo, Sí. al día siguiente no hago nada. Estoy, como digo, pastoreando. No, a mí- Pastoreando. yo por ejemplo, cuando acabo un proyecto sí. largo, con el Monumento a los Tercios he estado más de 3 años trabajando con Sí. ese proyecto, te encuentras vacío Vacío. y realmente estás deseando empezar Sí. un proyecto nuevo. También me lo ha dicho eso José Luis García. Cuando Sí. decía, cuando acabo un rodaje de una película, sí, hay una fiesta de final, pero al día siguiente, dice, me doy un paseo por la ciudad en la que he estado y a lo mejor compro un libro o 2. Libros que no voy a leer, Sí, a mí me pero pasa los igual. compra. Dice, los compro, no voy a leerlos, pero o sea, es como, no es un nirvana, es una sensación como de y luego, efectivamente, al rato dices, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente proyecto? Pues el siguiente proyecto que yo tenía planteado Ahora, esa es la pregunta que te quiero hacer yo. ¿Cuál el- es tu siguiente proyecto? A ver, el siguiente proyecto, que está en la Academia de las Artes y las Ciencias Militares, detrás de ello, Que estoy es soy hacer académico. a Gálvez, Sí, a- estoy ahí dentro de eso. Sí, de la CAMI. Pues, sí estoy en la Academia de las Ciencias Satélites. Sí. Hay muchas, se han escrito muchas Sí. cartas desde Estados Unidos, desde muchos sitios, para que se haga ese monumento en Madrid. Estados Unidos tiene 9 estatuas de Gálvez y Madrid no tiene ninguna. En España solamente tiene una en su pueblo y ya tiene financiación la escultura. Lo que pasa es que están esperando que el alcalde les conteste, ¿no? Para poder hacer la escultura. Ese es el siguiente proyecto. Que es la que iría en donde la embajada norteamericana. Sí, en la tenía calle sitio Serrano. en Colón. Lo que pasa es que En Colón ya desde está, Cultura ya va lo a estar muy han- saturado. lo han negado, pero ¿no? en la calle Serrano sí puede entrar. Sí, Esa claro esquina. que se puede poner Más en la hay calle Serrano. un esquinazo que está al lado, que hay la bifurcación con Diego de León. Sí, el corte, ahí sí podría caber. Sí, claro. Además, es Sería que un sitio natural. hay muchos sitios para poner un Sí. monumento en Luego esa es homenaje una, a los soldados la de españoles. Bernardo de ¿no? Gálvez. ¿A ti cuál te gustaría? Si a ti te dijesen elegir, oye, venga, haz la que te la vamos a pagar. Imagínate. ¿Cuál te gustaría hacer? Pero sin suscripción popular, sino que dijesen, no, libremente. Ah, libremente. Libremente, Es sí. que hay muchos personajes. Uno que me encantaría sería Churruca, que estará, Churruca. estará en mi próximo proyecto en el que Los estoy- marinos quieres meter Claro, a todos sí. los marinos. Churruca,
sería un personaje fabuloso para poderlo Churruca. hacer, ¿no? Me gusta mucho porque yo creo que los héroes de España, aunque pierdan batallas, son héroes, porque quien muere por su país no Es deja un de ser héroe. un héroe, Es un aunque, héroe. aunque no gane la batalla, ¿no? Entonces, para mí es importante eso. Y yo, que soy un creador de símbolos de nuestra historia, para las Buena definición juventudes, esa de creador de símbolos. creador de símbolos de nuestra historia, creo que las grandes ciudades, por eso hay que también salir Fuera. a otras partes del mundo y de España a educar a nuestra juventud sobre estos ejemplos que tienen que tener para su vida, ¿no? Y creo que es importante fomentar la cultura de defensa por eso. Y las empresas que están relacionadas con defensa, al final, son las empresas que están apoyando para todo este tipo Pero de cosas. eso y ahora hay una industria de defensa. Hace años no existía la industria de defensa. Ahora hay un verdadero tejido industrial en torno a la defensa. Sí, a la sí. defensa, a la seguridad y a la logística. O sea, quiero decir que hace 30, 40 años había tres industrias básicas Sí. y el resto era comprarlo todo fuera. Ahora ya no, es que hay equipamiento del soldado, o sea, hay mucho. O sea, que te gustaría hacer la de Churruca y entiendo que Gravina también. O sea, Sí, claro, son personajes fundamentales. Y a nivel internacional, A nivel salte internacional, de España, a ver, ¿cuál te gustaría, aunque sé que te tira mucho lo español, por supuesto, como es natural, y lo español militar, pero a nivel internacional, ¿qué figura dirías? Juan, a mí me gustaría esculpir a este o a Hombre, esta, hay figuras de personajes muy importantes de que la te historia, gustaría ¿no? a ti poder realizar. Sí, pero es complicado. Erwin Rommel me gustaría. ¿Realmente te gustaría? Me gustaría, es un esculpirlo? personaje dentro de la historia contemporánea que me gusta mucho para poder hacer un monumento de él. Lo que pasa es que es complicadísimo eso. Sí. Y bueno, hay otros personajes de... Ese sí tendría suscripción popular. Yo creo que sí. Sí, porque yo conocí al hijo, ¿Ah, sí? Manfred Rommel, que fue alcalde de Stuttgart. Y él tenía un cuadro de yo cuando era muy, muy inquieto, pues me buscaba uno y a otro y sabes que Rommel le ordenaron quitarse la vida para salvaguardar a su mujer y a su hijo, Sí. ¿sabes? Lo cuentan en el día más largo. Pero en el último reportaje que yo he visto, él tenía una foto de su padre con una especie de dibujo y es un hombre muy querido y en su tumba siempre hay flores frescas, Siempre. siempre, de Romero. Y entonces, claro, te da una cierta envidia, dice, porque nosotros tenemos tantos héroes por ahí mal enterrados, como digo yo, Sí. mal conocidos o desconocidos. El propio Blas de Lezo, yo leí la estadística, hace 30 años, de Blas de Lezo lo conocía un 3% de los españoles, a finales de los años, a principios del 2000, Sí. y ahora lo conoce más del 85%. Y a los propios héroes de Valer. No los José Valer conocían. no lo conocía, incluso hubo un político que decía que si Valer estaba en no sé dónde, o sea, unas idioteces del 14. Pues digo que es un tema de cultura de defensa, como bien dices tú, y quizás pues el empuje de hacer esa estatua de Bernardo de Gálvez o de que haya una figura en Cádiz, como decía, de esos marinos ilustres, Sí. pues sería interesante. A Pero ver, son proyectos que tengo que tengo que sacar adelante porque todos estos proyectos han sido una aventura. sí, Pero si no te embarcas En aventuras- en un navío, no Sí. descubres otro continente, ¿no? sí. Entonces, este tipo de cosas hay que hacerlas de esa manera. ¿Y se vive bien? ¿Se puede vivir de aventuras como escultor o hay que hacer pluriempleo? No, yo vivo toda la vida de la escultura. De la escultura. He vivido de la escultura, muchas veces con estrecheces, porque es una aventura Claro, todo esto. y porque tú eres tu jefe. Claro. Y porque yo soy mi jefe. Y luego, pues gracias a mi queridísima esposa, que está conmigo apoyándome siempre, te organizas y Sí. sacas los proyectos adelante, como buenamente puedes, ¿no? Y el ejército de tierra, que me ha apoyado muchísimo. Sí. eh, Quizás en el mis ejército proyectos. que más conciencia tiene de la importancia de rescatar. Sí, he hecho un monumento al teniente general Berbón, Borbón. que fue el fundador Próspero. del Cuerpo de Ingenieros. Bueno, es que el origen mío está en Próspero de Borbón, Sí, sí, sí. claro.
Y, esos ingenieros militares pues, que construían las fortificaciones, que hacían las defensas de las plazas. Sí, pues este precisamente ha sido la autoridad portuaria de Algeciras quienes han pagado el monumento para colocarlo en el fuerte de la Isla Verde, que se conservaba dentro del puerto de Algeciras, y lo han restaurado todo y el monumento se va a poner en el centro Qué bonito, qué bonito. Porque claro, Pues voy a ir a verlo. pues sí, ese monumento se va a inaugurar el próximo año. Se va a inaugurar junto con el fuerte restaurado completamente. Pues ahora, como estamos en el barrio tuyo, ¿no? Este es tu Sí, barrio, ¿no? sí, Nos sí. vamos a ir a tomar algo. Sí. Como decías, los minutejos, ¿no? Los minutejos. Vamos a tomar unos minutejos. Tu es- mujer está riendo. Los minutejos. Pero yo antes de que nos vayamos, me gustaría que me dieses una opinión sobre la película Los últimos de Filipinas, de Sí. 0 a 10. De 1900... La del 45. Yo La de del la otra, 45, de la otra sí. no hablo. De la otra es mejor no Eso- hablar eso porque es un una suce- invención. Es una completamente. invención, un sucedáneo, es como tomar café descafeinado. Pues es a mí- respetable. A mí esa escultura, o sea, perdón, esa película desde pequeño me impresionó. Sí. Me impresionó porque refleja muy bien el espíritu del soldado español, ¿no? Que tiene que esperar las órdenes para poder abandonar un batirse el cobre. puesto y batirse el cobre hasta donde sea necesario. Y la verdad es que me emocionó siempre esa película. O sea, esa que la película. pones una nota alta. Le pongo un 10. Un 10. Pues Un ya 10. está. Pues Salvador, vamos a tomarnos algo entonces, Muy ¿no? bien, Venga, pues vamos a tomarnos algo. Muy bien.